Doctor Esteban, vamos a grabar la sesión y pues primero les doy la más cordial bienvenida al séptimo foro de estudios humanísticos, Narrativas en Movimiento. Quiero expresar un saludo muy especial a todas las personas que se han unido el día de hoy. Hay personas de Ecuador, de Monterrey, de México, de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias también, Esteban, por aceptar esta invitación y compartir todos los resultados de tus investigaciones. Me gustaría destacar que este evento parte de la convicción de que las humanidades son esenciales para comprender, analizar y documentar todos los procesos de las luchas sociales, culturales, políticas y feministas, incluidas los movimientos del cambio climático, estudiantiles, laborales, que se están gestando en nuestras sociedades, ¿sí? Las prácticas culturales, los discursos, las memorias colectivas y las representaciones simbólicas que acompañan a los movimientos sociales constituyen un campo fértil para explorar la agencia, la resistencia y la construcción de lo común. Las humanidades, en este sentido, nos permiten situar estos movimientos en sus contextos históricos, recuperar sus genealogías, comprender sus horizontes éticos y explorar sus formas expresivas, ¿sí? A continuación, quiero presentarles al doctor Esteban Crespo, leerles qué es lo que ha hecho, ¿sí? Y el doctor Crespo, pues es profesor visitante de estudios hispánicos en Boston College, obtuvo su PhD en Yale en 2024. Su investigación se enfoca en estudios de género y sexualidad en los mundos ibéricos del Renacimiento y el Barroco, en relación con la historia del libro, el pensamiento crítico contemporáneo y los estudios coloniales. Tiene un doctorado combinado del Departamento de Español y Portugués y el programa de Estudios del Renacimiento de la Universidad de Yale, así como dos maestrías de investigación por la misma institución. Los proyectos de investigación de Esteban tienen como objetivo poner a los estudios ibéricos y latinoamericanos coloniales como interlocutores fundamentales de los estudios de género, lésbicos, trans, queer y gay. Esteban ha enseñado en Yale y ha ocupado puestos académicos en la Universidad de Boston. Ha recibido becas y financiamiento de Yale, Harvard, la Biblioteca Folger en Washington, D.C., la Universidad de Brown y la Renaissance Society of America. Sus contribuciones académicas más recientes se han publicado o están próximas a aparecer en revistas como Nueva Revista de Filología Hispánica y MLN, o en libros como Logomotives, Words That Change the Pre-Modern World. Instituciones como la Biblioteca Folger, Princeton o Yale lo han invitado a impartir charlas y presentar sus investigaciones. Adicionalmente, a Esteban le apasiona convocar audiencias más allá del ámbito académico a través de su escritura y conferencias públicas. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí presente y estamos todos listos, listas para escucharte. Pues muchas gracias, Pamela, Ángela, en la Ciudad de México, y a todas las personas que organizaron este foro. Y me uno a lo que Pamela ha dicho acerca de de las humanidades y de los estudios humanísticos y su urgencia el día de hoy, quizá más que a lo largo de nuestras vidas, para constituir una sociedad más justa, que tenga pensamiento crítico y que entienda la complejidad de, pues, del... Para mí es un honor y un gusto enorme estar el día de hoy aquí con todos y todas ustedes en el Tecnológico de Monterrey para conversar un poco acerca de mis investigaciones. Pues comencemos. Voy a poner el tiempo para no pasarme. En la mañana de hoy me gustaría pensar el género desde una perspectiva histórica. Les propongo que en los próximos minutos averigüemos un capítulo fundamental de la historia de la sexualidad. Fundamental, pero desconocido. Se trata de un aporte increíble de México a la historia humana. Es el caso más antiguo del que tengo noticia de una solicitud legal de reasignación de género en español. Constituye un hito en la historia del género en México, pero también a escala regional y yo diría global. Y además de ser una evidencia histórica fascinante, este caso supone también un urgente antecedente legal para las cuestiones transgénero. Al provenir de un archivo legal, estas páginas viejas que hoy desempolvaremos juntos pueden convertirse más que en anécdota histórica. Tienen la capacidad
de erigirse como jurisprudencia. Pero ¿de qué va esta historia? Permítanme presentarles a uno de los compatriotas, de sus compatriotas menos conocidos, pero más impresionantes, Mariano de Aguilera, mestizo de Ayotla, hijo legítimo. En otras palabras, Mariano podría haber sido un mexicano usual de su época, pero no hay casi nada usual en la historia de Mariano. De él conocemos solamente lo que cuentan 12 páginas, escritas por un puñado de personas durante enero de 1759. Más que una biografía, se trata de una microbiografía. Y va más o menos así. Mariano nació en Ayotla, jurisdicción de Ixtapaluca, con genitales ambiguos, y fue criado como niña. Hija legítima de Juan Francisco de Aguilera y de María López, fue una niña que pocas veces hacía lo propio de las niñas. Se ocupaba más en actividades de varón. Por esta dislocación entre el género asignado y el que performaba, la gente del pueblo molestaba a nuestro protagonista. Hasta que en un día del 58 o del 57, ya más adulto, consultó con un cura. El cura le dijo que, y cito, se pusiera el traje de varón para obviar las importunaciones que como mujer siempre le hacían y a él le molestaban. Este cambio de vestimenta, que hoy difícilmente llamaría la atención, tenía graves e importantes consecuencias en la vida de la cultura virreinal. De hecho, generó escándalo en Ayotla. Pero además de vestir como varón, Mariano comenzó a citarse con una muchacha, española, dice el texto, es decir, blanca. Se llamaba Clara Ángela López y era su prima lejana. Mariano le prometió casamiento y acto seguido la deshonró, es decir, tuvieron relaciones íntimas. Mariano y Clara, buenos vecinos novohispanos, querían hacer las cosas legalmente y casarse, pero todos en Ayotla sabían que había dos obstáculos para ese casamiento. Primero, el parentesco, por ser la dicha Clara, y esta es una cita de este documento, por ser la dicha Clara su consanguínea en tercer grado por línea transversal, y el segundo impedimento por ser el andrógino. Y así llegamos a enero de 1759 y al proceso legal que analizaré. Estas 12 páginas, y esta es la primera página, la que vemos al lado izquierdo, estas 12 páginas cuentan la historia de los 20 días durante los cuales Mariano de Aguilera, un hombre trans, buscó aprobación legal para casarse con una mujer a quien amaba. Hubo exámenes médicos, entrevistas y solicitudes. Como ven, todo en este caso resulta fascinante. Por eso la primera pregunta es, ¿por dónde comenzar? Les pido ahora estar atentos, atentas, porque los archivos médicos legales tienden muchas trampas. En nuestro caso, estas páginas abundan en detalles anatómicos, en descripciones genitales que podrían monopolizar nuestra atención. Sin embargo, la historia trans no es siempre una historia de cirugías, de exámenes médicos y de genitalización. Creo que al contrario, la historia trans trasciende tales límites corporales y al mismo tiempo los incluye. Mi análisis del caso legal de Mariano se centrará en dos puntos. Revisémoslos brevemente. Lo primero y más importante es cómo Mariano de Aguilera y el cura que patrocina su caso describen lo que hoy llamamos ser trans. El texto dice que Mariano, y esta es una cita textual, hallaba en su conciencia ser del sexo masculino. ¿Lo escucharon? Mariano hallaba en su conciencia ser del sexo masculino. Lo importante aquí reside en que Mariano no está disfrazado de hombre, sino que se siente hombre. En lo más profundo de su ser, en su conciencia, él es hombre, pese a haber sido criado como niña. Esta formulación, escrita además por un cura de Ayotla, ejercita un lenguaje sorprendentemente contemporáneo. Y esta es la parte más impresionante a mi criterio. El cura que escribe estas palabras confiesa a la autoridad eclesiástica estar perplejo ante esa conciencia trans. Este cura de pueblo contempla no solo la apariencia física de Mariano, sino su mente interior. En otras palabras, la experiencia trans no es, como algunos críticos sostienen, una invención reciente. Constituye una antigua experiencia humana en nuestra cultura que va más allá de signos físicos como la ropa o los roles de género.
El segundo punto que quiero tratar contradice otro prejuicio, y es que el espacio trans siempre se encontró en los márgenes y en el aislamiento profundo. Gracias a este caso legal vemos a la madre y al padre de Mariano presionando al cura del pueblo para apoyar la causa. Se puede asumir que Clara Ángela, la prometida, igualmente apoyaría el caso. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer un par de advertencias sobre cómo nombrarlo trans. Primero, sobre el título. Como saben, los títulos son puertas, pero son también trampas. Este título, el que he dado, eh, da la impresión de que en los pocos minutos que siguen ofreceré la respuesta. Mi programa es mucho más humilde. La respuesta en esta charla, la palabra, debe entenderse en su significado etimológico más remoto que inicia con el verbo latino respondeo. Y spondeo en latín implica promesa, sobre todo del tipo amoroso, como un compromiso de matrimonio. En la temprana modernidad, en el barroco, en el Renacimiento, las parejas podían acordar un contrato privado prematrimonial llamado esponsales. Contraerlos les permitía a veces contacto íntimo prematrimonial bajo la promesa de que habría boda. Mariano y Clara, como recordarán, lo hicieron. Por eso, spondeo en sus cognados más remotos, como en el protoitálico, también significa hacer muchos brindis, una celebración. Mi charla hoy día propone eso, un compromiso relacionado al amor y una invitación a celebrar la variabilidad de género en nuestra historia. Ahora sigamos con la palabra respuesta. Sin darme cuenta o quizás tentando al destino inconscientemente, decidí usar esa palabra respuesta, que es tan importante en la historia novohispana. Recordarán la famosa respuesta que Sor Juana Inés de la Cruz escribió a Sor Filotea a finales del siglo XVII. Siendo Sor Juana un baluarte mundial en las expansivas posibilidades para el ser mujer, su presencia guía, por supuesto, estas páginas. Discutir el género en el México virreinal siempre implica conjurar a la décima musa, de una forma u otra. Además, entre el año que aquí nos reúne y la muerte de Sor Juana en 1695 distan tan solo 64 años. Pasemos ahora a las nomenclaturas. Para entendernos, permítanme dar una definición simple de trans. Una persona trans es una persona que no se identifica con el género asignado en el nacimiento. Lo repito, trans es una persona que no se identifica con el género asignado en el nacimiento. A veces una persona trans no se identifica con ninguno de los géneros del sistema sexogenérico binario, que es el nuestro. En América Latina y en español, trans es una palabra nueva, proveniente del inglés y cuya etimología examinaremos más adelante. Antes y todavía hoy en América Latina y en español se usan otras palabras como traba, travesti, transgénero, travelo, etcétera. Diverso y dinámico, el lenguaje para referirnos a la variabilidad de género demuestra la heterogeneidad de esta experiencia humana. Subraya también las contradictorias actitudes hacia lo trans, desde la burla y el odio hasta la aceptación y la lucha activista. En suma, tal diversidad lingüística sugiere una diversidad esencial, propia de lo que hoy aquí llamaré trans. Pero, ¿qué implicaciones tiene lo trans? ¿Qué implica que haya personas que no se identifiquen con el sexo asignado en el nacimiento? La primera y más importante consecuencia, creo, tiene que ver con la distinción entre sexo e identidad de género. La cultura occidental, y sobre todo desde la temprana modernidad, ha codificado un sistema sexogenérico eminentemente binario, de dos, que tiene dos partes opuestas. En la segunda mitad del siglo XX, la identidad sexual se dividió entre sexo y género. Si simplificamos mucho, el sexo es físico y externo, y el género es mental e interno. Esto es mucho más complejo, por supuesto, pues hay componentes intersubjetivos, interpretativos y performativos, y los debates continúan. Pero este es el resumen más simple. Por lo general, hay una identificación entre ambos. A un sexo le corresponde una identidad de género. Nuestra cultura suele entender el género y el sexo como dos posibles extremos, como macho o como hembra. Los genitales, es decir, el sexo, pueden ser de macho o de hembra. La identidad, es decir, el género, puede ser de hombre o de mujer. El género, entendido de manera simple, es aquello que es propio de los hombres y aquello que es propio de las mujeres.
Lo usual en este sistema sexogenérico binario es que a los genitales de sexo femenino le corresponda el género de mujer y a los genitales de sexo masculino le corresponda el género de hombre. Sin embargo, desde hace varias décadas sabemos con certeza que tanto el sexo biológico, que aquí está esquematizado el sexo biológico humano y su complejidad, así como el género, consisten en fenómenos humanos enormemente complejos. Ni el sexo ni el género se dan como dos extremos, sino como todo lo que existe entre estos dos extremos. El sexo biológico se da en un rango de complejidad médica muy alta, cuestiones genéticas, epigenéticas, endocrinológicas y anatómicas resultan en cuerpos diversamente sexuados. Y me refiero a los genitales. No solo existen como masculinos y femeninos, sino que hay un gran rango de genitales humanos. De la misma forma, la experiencia interior, es decir, la identidad de género, no carece de similares complejidades en el ámbito psicosocial. La mayoría de humanos se identifica como hombre o como mujer, pero hay quienes están, por así decirlo, en algún punto medio. Ahora bien, volvamos a Ayotla en 1759 con Mariano de Aguilera para la última advertencia. Dije que Mariano nació con genitales ambiguos y que fue criado como niña. El texto lee andrógino, eso es lo que escribe el cura y todos los médicos. Este término médico poco común en el siglo XVIII equivalía a otro término más común, hermafrodita. Ahora no se usa ninguna de las dos palabras y es lo que hoy conocemos como intersex o intersexual. Dicho lo cual, tengo dos dudas de nomenclatura. La primera es por qué el documento legal utiliza la palabra andrógino y no hermafrodita. Esta es una duda de historia lingüística y médica. La segunda duda ¿es Mariano trans? ¿Podemos explicar a Mariano como con una palabra que no existía en su tiempo y que él nunca utilizó? ¿No es esto un anacronismo? Esta es una duda de crítica historiográfica. Respondo a la primera. El término andrógino se comenzó a popularizar a finales del siglo XVII en el ámbito panhispánico y proviene del griego. De hecho, Francisco Lugo Dávila, un autor no tan conocido, publicó en 1622 una novela corta titulada precisamente El andrógino. Que el cura de Ayotla utilice esta palabra quizás sugiere su pertenencia a una naciente cultura ilustrada también, que lee ya más griego y que lee tratados médicos que están comenzando a circular. Recordemos que este es el siglo XVIII, en pocos años, en pocas décadas, el mundo cambiará para siempre y las reformas borbónicas están transformando, modernizando el Estado español, o al menos intentándolo. Y luego que nadie diga hermafrodita en las siguientes páginas del caso legal indica una clara preferencia, quizás debida a que andrógino, por ser menos común, sonaba más avanzado y más profesional. Paso a la segunda duda. Que yo utilice la palabra trans aquí para referirme a Mariano podría también deberse a que en ella resuena un cierto carácter avanzado, trans. Y en parte sí es así. Pero mi decisión de utilizar este término contemporáneo para hablar del pasado se debe a cinco razones. Primero, trans, en este contexto, es un término especializado que describe de manera sucinta un fenómeno complejo. Hacer historia implica, por lo general, eso. Hablar, por ejemplo, de economía novohispana, que es algo de lo que se habla mucho, podría constituir un anacronismo porque ni nuestro concepto de economía ni nuestro concepto de nuevo hispano existían durante la época virreinal que se estudia cuando se habla de economía novohispana. Pero a nadie le parece preocupar de manera especial que se hable de economía novohispana. ¿Por qué habría de preocuparnos hablar de una persona trans novohispana? Para analizar el pasado hace falta utilizar el lenguaje del presente y en eso se puede resumir la historiografía. Yo utilizo palabras para que me entiendan mis interlocutores hoy, no para que las personas de 1759 me entiendan. En tercer lugar, me permitirán una última dosis de historia lingüística. Trans, en su origen, es una preposición latina, opuesta a cis. Mientras cis significa en latín de este lado, como cis atlántico es de este lado del Atlántico, trans significa del otro lado,
más allá. De ahí viene transatlántico o transalpino, al otro lado del Atlántico, al otro lado de los Alpes. Trans, en términos de disidencia sexual y variabilidad de género, significaría entonces aquella expresión de género que está del otro lado, más allá de los cis. Esto a veces supone una transición de género. Si una persona trans, como dijimos antes, es una persona que no se identifica con el género asignado en el nacimiento, podremos suponer la existencia de algún tipo de transición. No se trata, sin embargo, de un momento epifánico necesariamente, de un parteaguas estricto tampoco. Las personas intersex, por no estar de este lado del género, pueden también entrar bajo el concepto de lo trans. Esto, por supuesto, depende de cada caso. En cuarto lugar, en el caso legal de Mariano de Aguilera, se lee que desde su nacimiento fue andrógino. Recordemos el valor médico del término, que hace referencia a genitales ambiguos. Pero Mariano fue criado como niña. Su género fue originalmente femenino y durante 1757 o 58, finalmente Mariano se llamó a sí mismo Mariano y se vistió como hombre. No todas las personas trans experimentan una transición, pero el hecho de que Mariano transicionara me permite utilizar esta palabra trans para hablar sobre él. En último lugar, quisiera traer a esta discusión el pensamiento travesti latinoamericano. Eso que yo he llamado trans podría y quizás debería llamarse travesti o traba. Camila Sosa Villada, en el prólogo que escribió para Furia Travesti, Diccionario de la T a la T de Marlene Guayar, que es un libro esencial, dice sobre travesti, y cito, el diccionario de la Real Academia Española no nos hace justicia. Y la definición de la RAE es de travesti, persona generalmente hombre que se viste y se caracteriza como alguien de sexo contrario. Y continúa Camila Sosa Villada. Ahora vayan a leer este libro de Marlene y sepan cuán complejo, profundo, diverso, importante y cambiante es nuestro significado en el mundo y cuánto ha simplificado la RAE con esta definición de mierda, dice. Hago caso a Sosa Villada y leo lo que Marlene Guayar tiene que decir sobre lo trans. Trans es una palabra que nombra a los transexuales, a varones trans. Es un paraguas político que nos pone a todos debajo para decir esto es un movimiento diferente del gay lésbico, en donde todas estas identidades pueden estar y ser un movimiento que vaya para adelante, convencidas de que existen diferencias, sutilezas. En realidad lo que nos aglutina es el enemigo. Para el enemigo somos lo mismo, no hay sutilezas. Sosa Villada y Guayar nos recuerdan la insuficiencia del lenguaje y también de la ley, por demás la urgencia de pensar seriamente sobre estos asuntos. Esta labor no solamente es un acto académico, sino que tiene ramificaciones políticas y, como he dicho, también legales. Frente a la vastedad del enemigo, se le puede devolver demoledores sutilezas. Volvemos al documento, porque mi programa en esta charla comenzó prometiendo que les hablaría de la conciencia tras de Mariano. Para llegar a ello, hace falta primero definir los detalles legales y médicos en el que nos llegan sus palabras. Y además, imagino que todos queremos saber los detalles del proceso y en qué terminó. En este proceso ordinario, contenido en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, pues está compuesto de 6 folios y 10 documentos. Fue escrito, dictado o firmado por al menos 5 personas y notarios y escribanos. La lista de los 10 documentos es esta y contienen en estos 10 documentos lo único que conocemos de Mariano de Aguilera. Ordené los vestigios desordenados y las pistas dislocadas para componer la microbiografía que compartí con ustedes al inicio. Ahora examinemos la historia de este documento y sus protagonistas. Conocemos ya al suplicante, es decir, a quien envía el requerimiento, Mariano de Aguilera, vecino de Ayotla. Mariano acudió al cura de su pueblo a pedirle dispensación para casarse. Este cura se llama Josef Moreno Justi y es el cura que quedó perplejo ante la conciencia trans de Mariano. En lugar de negarle la autorización de matrimonio a Mariano por ser trans, cosa que hubiera podido hacer muy fácilmente, decidió ir a una autoridad eclesiástica, a su jefe, digamos, y comenzar una solicitud oficial.
Esta autoridad eclesiástica fue Francisco González de Cervantes, provisor y vicario general del Arzobispado de México. Es decir, este Gonzalo de Cervantes era juez en causas eclesiásticas, eso significa provisor, y además ayudaba en el gobierno de la diócesis, eso es lo que significa vicario general. Este cura Cervantes era una autoridad eclesiástica muy importante y bajo sus órdenes dos médicos examinaron a Mariano. Es decir, Mariano viajó de Ayotla a la Ciudad de México en enero del 59 para dos consultas médicas. Primero visitó a Francisco González, doctor en medicina, y luego a José Benítez, cirujano de la Corte de México. El juez eclesiástico Cervantes, este juez cura, revisó los reportes médicos y tomó una decisión que llegaría a Mariano a finales de enero o inicios de febrero. Em, He dicho que casos legales como este contienen una faceta médica notable. Tal faceta suele monopolizar la atención de mis colegas estudiosos y así dejan de lado otros detalles más sutiles. Sin embargo, obviar la faceta médica constituiría también un desmérito. Por eso bastará hoy día, para nosotros, un resumen del requerimiento de Mariano al juez cura y un resumen de los reportes médicos. Pero antes de revivir los exámenes médicos a los que se sometió Mariano, quisiera recordar otras potentes palabras de Marlene Guayar, la activista y filósofa travesti argentina, autora de Furia Travesti que ya cité antes. Marlene Guayar dice al respecto, nosotras, las travestis, ella habla por ellas, nosotras sufrimos violencia epistémica y hermenéutica en esa conjunción entre la medicina y las ciencias jurídicas en donde nuestra palabra está invalidada para hablar sobre nosotras mismas, para interpretar nuestras experiencias vitales. Procuraré por eso darle la voz a Mariano y también buscarla entre el lenguaje legal y el lenguaje médico. Y les invito a ustedes a hacer lo mismo y a evitar imponer una interpretación externa basada solamente en los detalles genitales. Ahora, en su requerimiento al juez, Mariano explica que necesita casarse con Clara Ángela López, pues contrajeron esponsales y Mariano le quitó la virginidad a Clara Ángela. Así el matrimonio será la única forma de devolverle el honor a ella. El texto dice que casándose con ella, Mariano le pagaría, y esta es una cita, la corrupción que en su virginidad le hizo, cumpliéndole los esponsales que con ella tiene contraídos. Mariano por ello le pide al juez que expertos médicos reconozcan, examinen su sexo masculino, pues todos en Ayotla saben que él es trans. Dice el texto, esto dice Mariano, se sirva mandar el juez que peritos cirujanos reconozcan de apto para el ser de sexo viril, como para evitar de dicho pueblo escándalos que de dicho matrimonio se puede subseguir. El provisor o el juez cura acepta esta solicitud y ordena que dos médicos examinen a Mariano. Ahora, la razón última de estos exámenes médicos no es solamente el matrimonio, sino que es una razón biopolítica. La pregunta sobre si Mariano podía casarse o no esconde tras de sí la pregunta verdadera, que no se dice nunca. El único espacio físico en el hogar y simbólico en la sociedad donde el acto sexual es legítimo es la cama de una pareja heterosexual casada para fines reproductivos. Fuera de esa cama ideal, el coito es ilegítimo y puede llegar a ser ilegal. La pregunta sobre el matrimonio es, de hecho, una pregunta sobre si Mariano puede tener coito reproductivo, o en palabras médicas, uso conyugal, si sus genitales pueden tener uso conyugal, que es el único uso legítimo. Ambos profesionales médicos entienden que esta es la pregunta y responden así correspondientemente. Los dos, Francisco González y José Benítez, describen a Mariano como verdadero andrógino, es decir, andrógino de manual, pues presenta ambos genitales, aunque, y esta es una cita, más con manifiesta prevalencia del sexo mujeril. Coinciden también en que ninguno de los genitales puede ser usado a cabalidad. Los genitales femeninos de Mariano no son aptos para la procreación ni el parto y sus genitales masculinos carecen de uretra. Al parecer, por lo tanto, si hacemos especulación médica, que a mí no me gusta hacer, pero se podría tratar de algún tipo de clítoromegalía, es decir, una hipertrofia del clítoris y otras descripciones médicas que no nos interesan realmente aquí. Francisco González
el médico, abunda en un detalle importante relativo a la cópula, que sí es más importante acá. Recordemos que Mariano tuvo relaciones íntimas con Clara Ángela, tan a cabalidad que corrompió su virginidad. El médico González asegura que el coito que intentara Mariano con sus genitales masculinos sería inútil y dice que no prolificaría y que sería solamente polución. Polución es la palabra antigua para orgasmo. En otras palabras, sería un coito de solo placer y nada de reproducción. No hay algo peor en el sistema sexogenérico de la temprana modernidad que solo placer. Según él, según este médico, luego imagina otro tipo de coito de Mariano, con los genitales femeninos. Según él, para un varón sería muy incómodo tener sexo con Mariano. Y cito, al mismo tiempo no lo tengo por útil en el otro sexo, no porque no le conciba capaz de concebir, sino porque la cercanía de aqueste incoamento del miembro viril incomodaría mucho al varón del cómodo ejercicio de la cópula. Diligente y detallista, el médico González confiesa la jerarquía del placer. Vemos aquí la jerarquía del placer, pese a que el placer es de alguna manera ilegítimo, en esta descripción de que para el varón sería incómodo tener cópula para un varón hipotético sería incómodo tener cópula con Miguel. Vemos la jerarquía del placer, en la cual el hombre cisgénero está por encima de todos. Ambos médicos dictaminan, y esto es el fin de todo esto, dictaminan la ineptitud de los genitales de Mariano para el uso conyugal. Y luego acerca de la vestimenta, uno dice que mejor le irá vestido de hombre y al otro médico le parece que Mariano puede vestirse como desee. Para estos exámenes médicos, Mariano tuvo que viajar desde Ayotla hasta la Ciudad de México. Una vez examinado, Mariano obtuvo los reportes, seguramente sellados y secretos, y con ellos escribió nuevamente al juez cura, adjuntando los reportes y suplicándole, y esta es la cita, se sirva a demandar lo que le pareciere más justo. Es decir, Mariano no sabía lo que contenían estos reportes. Fue, dejó los papeles cerrados, sellados, secretos, pidiéndole al juez cura que fuera lo más justo posible. Y ahora veamos, la última página, el último folio del caso. Y aquí está diciendo, dice Mariano, el texto de Mariano es el texto ocre. Y es ahí donde le pide el juez cura, al juez eclesiástico, que tome una decisión justa. Hacer, ¿Y dónde se preguntarán ustedes dónde está la respuesta? ¿Dónde está la sentencia del juez? Pues este dictamen final es la sumilla marginal en tinta negra que está en el margen derecho y que continúa después. Hay dos tintas, la tinta ocre, media amarillita, y la tinta negra. La tinta negra es la sentencia. Y voy a leer eso en su totalidad. México comienza arriba. México y enero 23 de 1759. Visto con los antecedentes y los informes hechos por el doctor y maestro don Francisco González y el maestro de cirugía don José Benítez, en atención a lo que de todo consta, declaramos inepto al suplicante para contraer matrimonio no solo como varón, sino también como hembra y en su consecuencia mandamos el libre depósito en la forma regular al vicario incapite y juez eclesiástico de su territorio para que no le permita contraerlo en manera alguna y para que encargue a los padres de Clara Ángela López tengan cuidado de que ésta frecuente los santos sacramentos, que viva con arreglamiento a las obligaciones de cristianía y que no comunique en manera alguna a dicho suplicante, a Mariano de Aguilera, a quien desterramos del pueblo donde ésta habita por tiempo de 4 años a 10 leguas distante de él, con el percibimiento de que si lo quebrantare, se procediera en su contra a lo que hubiere lugar en derecho. Luego continúa y dice, y antes dijo que el expresado use el traje de varón por ser el que tiene menos inconveniente y que de ninguna manera se viste el de mujer, apercibido de que si lo hiciere, será castigado con el rigor que convenga. Vale, ut supra. Es decir, no puede casarse ni como hombre ni como mujer,
Clara Ángela no ha de hablar nunca más con Mariano y lo destierran a Mariano durante 4 años de Ayotla. Además de eso, le obligan a que se vista de hombre. Lo único que quería Mariano era vivir su vida, casarse con Clara Ángela y seguir sus días en Ayotla como un mexicano usual de su época. Pero hemos dicho que no hay nada, muy pocas cosas usuales en la vida de Mariano. Luego de exámenes médicos y un largo proceso legal, no solo que le es denegada la petición de casarse, sino que además termina siendo desterrado de su hogar durante 4 años. Clara Ángela, su prometida, quedó prohibida de hablar o de ver o de saber nada de Mariano. Esta imposición violenta se vuelve también física, se vuelve legal y a través del archivo vemos eso, porque el cura eclesiástico, el juez eclesiástico, escribe sobre el papel que Mariano produce. Mariano entregó este papel y sobre ese papel, sobre su escritura, el juez eclesiástico, este vicario y provisor, escribe la sentencia encima. Esas son las cosas que me interesan más en el archivo, ver los detalles que van más allá de solamente datos y fechas, y no, son el simbolismo, este simbolismo de imponer sobre las personas trans en este caso, pues esta violencia tan fuerte. Ahora sabemos todo lo que hay que saber sobre Mariano de Aguilera. No nos es posible saber más que esto, ni que fue de él o de Clara Ángela, o si quizá huyeron juntos de Ayotla, o si no. De los médicos y del juez, cura, quedan varios registros, pero esas son historias para otro día. En lo que me queda de tiempo, quisiera examinar más de cerca estos dos puntos que prometí al iniciar. Primero, la conciencia trans de Mariano y luego la comunidad trans de Mariano. Recordemos que Mariano de Aguilera y el cura que patrocina su caso describen lo que hoy llamamos ser trans en un lenguaje sorprendente. El texto dice, hallaba la referida en su conciencia ser del sexo masculino. Hallaba la referida en su conciencia ser del sexo masculino. Lo usual en la historia trans de antes de finales del siglo XIX es encontrar evidencia textual y visual sobre cuestiones físicas como el cuerpo o externas como la vestimenta. Un caso muy famoso es el de Erauso, o llamada la monja alférez, que quizá conozcan. Erauso, por ejemplo, se vistió de soldado, pero nunca dijo, o no tenemos un registro que diga cómo se sentía. Y además solía afirmar como el alférez Catalina de Erauso. Abundan casos de personas cuyo cuerpo es examinado por otros y luego ese cuerpo es hallado de uno u otro sexo. A Mariano le ocurrió eso, como vimos con los médicos. Pero solo Mariano examina su propia conciencia y halla en sí mismo su género. Y esa laguna en el registro histórico ha dado espacio para que la crítica más reaccionaria pueda decir que lo trans es un invento contemporáneo y que las personas trans del pasado solo estaban disfrazadas. Pero aquí tenemos a Mariano, quien dice, hallo en mi conciencia ser del sexo masculino. No está disfrazado de hombre, no está simplemente haciendo lo que es propio de los hombres. Mariano es hombre, en su fuero más interno. Y el cura que escribe estas palabras confiesa a la autoridad eclesiástica estar perplejo ante esa conciencia trans. Este cura de pueblo contempla no solamente la apariencia física de Mariano, sino su mente interior. Y claro, el cura queda perplejo porque entiende algo que nosotros también entendemos. Hasta donde sé, no hay otra evidencia textual más antigua por medio de la cual se articule la identidad trans en un lenguaje así de contemporáneo. Sentir que en lo más íntimo e interior del ser uno no coincide con su cuerpo es una de las definiciones más actuales del ser trans. Hallar en la conciencia es una expresión fascinante. Reminiscente del mundo espiritual, esta frase aparece sobre todo en tratados prácticos como catecismos, guías para misioneros, tratados legales o manuales de confesores. Indica en todos los casos un nivel profundo de introspección, una búsqueda mental intensa que termina en, digamos, un grito de eureka. No es tropezarse con algo en la conciencia, no es tropezarse, es hallar.
Marlene Guayar, de nuevo, la invitamos, en su teorización contemporánea sobre lo trans, explica que para ella su transición ocurrió cuando tomó la autodeterminación y no se dejó habilitar desde afuera. Todo esto ha supuesto, tanto en Ayotla hace 200 años como en Buenos Aires en 2024, un activo ejercicio intelectual. Este tipo de examen que hace Mariano, que hizo Marlene, diligente y detallista, se centra en lo que Mariano y el cura llamarían las facultades del alma. Como un admirado maestro mío, Jesús Velasco, ha demostrado, la ciencia del alma tiene implicaciones notables en el cuerpo de la ley. No entraré en detalles, pues el asunto es arduo y la verdad me deja perplejo como al cura de Ayotla. Baste saber que en algún momento del medioevo, los discursos legales adoptaron ideas, mecanismos y lenguaje de la ciencia del alma. Por eso, el resultado del examen mental, espiritual, que ensaya Mariano, tiene consecuencias legales externas. Hallar, además, y esto es muy importante, vale también por fallar, lo que hace el juez cuando encuentra la sentencia. A diferencia de otras personas trans, Mariano falla sobre sí mismo, es juez de su propia conciencia. Ahora, antes de terminar, quisiera hablar de un último asunto, menos explícito en el documento legal, pero de todas formas muy presente para los lectores atentos como nosotros. Este asunto contradice otro prejuicio que es relevante al espacio de lo trans. Hoy día lo travesti y las compañeras travestis están sistemáticamente reducidas a los márgenes de la sociedad, precarizadas y en general aisladas de su familia y de sus amigos y de la sociedad en general. El destierro que sufrió Mariano parece perdurar en las generaciones y generaciones de personas trans en América Latina, pues pocas cosas son más peligrosas en nuestra cultura y nuestra sociedad que ser trans. Y nos hemos acostumbrado como sociedad a suponer que esto siempre ha sido así y que no hay otra forma. Sin embargo, en este caso legal vemos una realidad diferente, entre líneas y de manera muy breve. Junto a Mariano están su madre y su padre, presionando al cura del pueblo para apoyar la causa. Y se puede asumir que Clara Ángela, la prometida, igualmente lo apoyaría. El cura de Ayotla escribe que fue estimulado por los padres de Mariano. Eso es todo. Una breve frase que abre horizontes para otros mundos. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden hallar ustedes en su conciencia? ¿Qué significa esto de estimulado por los padres de Mariano? Juan Francisco, el padre, y María López, la madre, porque sabemos sus nombres, tocando la puerta de la parroquia, llevando seguramente algún presente, comida preparada o animales, y luego las súplicas al cura, las peticiones, o como dice el cura, el estímulo. ¿Qué palabras habrían dicho estos padres? Pues algo así como, mi hijo, Mariano, es hombre, y queremos que se case con Clara Ángela. Esas palabras o algo similar están detrás de esa palabrita que vemos en el archivo legal. Mariano no está solo. Y luego el cura escucha a Mariano y a su familia, y en lugar de escribir lo usual y solamente describir cómo se viste o cómo se ve, decir que está disfrazado de hombre, el cura apela a la conciencia de Mariano. En algún momento el cura de Yotla y los padres de Mariano, creo yo, tuvieron una transición porque en lugar de solo ver el cuerpo y los genitales que los médicos religieron e impusieron, estos miembros de la comunidad de Mariano vieron en el alma de Mariano su humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Ha sido un gusto poder escucharte todo lo que has comentado el día de hoy y conocer la historia de Mariano. Yo quedé muy fascinada. Tenemos unos pocos minutos para hacer preguntas. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Miren, Mónica Vanessa nos dice que el verdadero género se encuentra en el alma. Hermoso. Ujú. Daniel nos hace una consulta. ¿Mariano cambió legalmente su nombre? ¿Hay otros precedentes de cambios de nombre de femenino a masculino? Sí, hay muchos cambios de esto.
El caso de Mariano es particular porque se expresa de manera muy clara su mundo interior, pero hay cambios de nombre. Abunda o sea, hay más de dos o tres. Yo conozco al menos unos cinco o seis. Y lo que suele suceder es que hay más personas que nacen como mujeres y que luego transicionan a ser hombres en la temprana modernidad. Eso es lo más común. Porque además se asocia este proceso a un proceso de perfeccionamiento, porque según las teorías médicas antiguas, em, y además las teorías teológicas, había una escala del ser en donde lo más era una escala de mayor perfección, hacia mayor perfección. Lo más abajo eran los minerales, las rocas, y lo más arriba, lo más elevado era Dios. Y en la mitad pues estaban, no sé, los insectos, luego los peces, luego los mamíferos, el gato, y luego los seres humanos, los ángeles y Dios. Y en los seres humanos, primero estaba más abajo la mujer y luego más arriba el hombre. Entonces el hecho de que una mujer se hiciera hombre, era, por algunos autores y algunos especialistas teóricos de la temprana modernidad, era simplemente un proceso pues natural y que había que celebrar incluso. Pero la transformación interna, esto es físico, ¿no es cierto? Pero la transformación interna, de eso casi no se habla. Y Mariano es, hasta donde yo he logrado encontrar, pues el primero. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Hay registro de qué reacción hubo si el cambio de nombre fue legal? No entiendo bien la pregunta, pero la reacción generalmente hay, en este caso de Mariano no sabemos, pero el cambio, se puede asumir por lo que se ve en el texto legal, que todos aceptaron esto hasta que al final el provisor en la Ciudad de México dijo, pues no puede vestirse de mujer, tiene que decidir ser hombre y fin. En otros casos siempre hay diferentes resultados, pero por lo general, cuando hay un caso, el cambio de un nombre femenino al masculino es mucho más aceptado. Sí. Otra pregunta de Mónica. ¿Existe una identidad trans como tercer género o generalmente se aspira a ser hombre o mujer como el alma de la persona involucrada lo sienta o lo perciba? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Em, en el caso específico de la historia de la sexualidad, en Occidente, y en los estudios, pues, coloniales, se suele centrar el estudio de la variabilidad de género, es decir, de las personas trans, intersex, etcétera, en los pueblos indígenas. Eh, el caso de Mariano es también particular, y no lo dije, pero es particular porque Mariano es mestizo. Entonces, al ser mestizo, su sistema sexogenérico, es decir, sus ideas sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer, son muy parecidos a los de nuestra cultura occidental dominante hoy día. Sin embargo, al mismo tiempo, en 1750, en 1600, eh, en el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, hasta el día de hoy hay un grupo de mujeres, o de personas, más bien dicho, que son las mushes, o los mushes, que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, sino son algo más. Son eso, lo que dice Mónica Vanessa, como un tercer género. De nuevo, todo esto es mucho más complejo y mucho más diverso de lo que el provisor, el cura, el juez cura quisiera, y además que muchos otros que comparten su opinión quisieran. La vida humana es muy, muy compleja. Sí. Perfecto. Tenemos algunos comentarios. Qué interesante tema, muchas felicidades. Y muy interesante también conocer los precedentes. Pues con estas respuestas y estas preguntas, me gustaría cerrar esta conferencia citando algo que dijiste, Esteban, que Mariano no estaba solo, ¿no? Eso creo que es algo muy importante que puede
como hacernos reflexionar que desde 1700 hasta ahora, las personas trans o las personas de las diversidades no están solas. Y también algo que rescato es que, claro, Mariano a la final gozó de derechos, ¿no? En 1700 tenía ciertos derechos, Mm. ¿no? Entonces, claro, es importante ver que desde ese entonces, todas las personas pues somos sujetos de derechos y tenemos que seguir avanzando para construir sociedades más equitativas en la actualidad. Pues te agradezco mucho por tu tiempo, tus investigaciones, tu sabiduría. Ha sido un gusto escucharte y les agradecemos a todas las personas que se conectaron de todas partes de Latinoamérica y les invitamos a que nos sigan acompañando en este foro acá en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias a todos quienes se sumaron el día de hoy. Muchas gracias. Fue un placer.